Surgimiento del experto en psicología. Las condiciones para la emergencia del profesional de la psicología se fueron construyendo durante varias décadas. La psicología, en tanto conocimiento teórico y técnico, se desplegó sobre diferentes ámbitos de la mano de profesionales y técnicos que compartieron el interés por un campo de fenómenos y sus explicaciones, abonando un nuevo territorio de profesionalización. Las décadas de los 40 y 50 del siglo XX se caracterizan por la aceleración en la construcción de condiciones para formar y profesionalizar la actividad de los noveles expertos. Para abordar este proceso, focalizaremos en 5 acontecimientos que resultan significativos, en primera instancia para instalar la necesidad de un experto y luego, para la elaboración de las condiciones posibilitadoras de su formación. Estos acontecimientos, que destacamos por separado por motivos metodológicos, difieren en extensión temporal, en objetivos y en repercusiones, pero forman parte de un mismo entramado tendiente a la profesionalización de la psicología. 1. El estudio del normotipo del niño y el adolescente uruguayo. El estudio de las características normales del niño y adolescente del Uruguay fue un emprendimiento importante para la psicología en el país. El objetivo de estudiar y determinar la normalidad del infante permitiría comparar y evaluar, así como emitir juicios y severamente intervenir sobre los casos que se aparten del registro de normalidad. A los efectos del gobierno, se daba un paso más hacia conocer mejor el objeto a gobernar. A los efectos de la disciplina, implicó un ejercicio que impulsó el refinamiento de la experticia de quienes practicaban la psicología. Para abordar esta experiencia, nos remontaremos a la relación que se fue construyendo entre el doctor Emilio Mira y López y diferentes referentes de la psiquiatría y la educación, que estuvieron muy interesados en los desarrollos de la psicología. El presente documento de trabajo toma los contenidos de la investigación doctoral, Genealogía de las prácticas en el campo de la psicología y su relación con las tecnologías de gubernamentalidad en el Uruguay moderno. 6. El encuentro con Mira y López. A inicios de 1940, un grupo de médicos del Hospital Vilar de Bo solicitó a la Revista de Psiquiatría del Uruguay la publicación de un artículo del entonces director del Laboratorio II Psicotécnico del Instituto de Orientación Profesional de Barcelona, el doctor Emilio Mira y López. Se trataba del artículo titulado Estado actual del concepto de la psiconeurosis, ya publicado en 1924, Mira y López, 1940, 1940b. En el siguiente número de la Revista de Psiquiatría del Uruguay, se incluyeron varios artículos del médico catalán con motivo de su visita a Montevideo en agosto de 1940, invitado por la Sociedad de Psiquiatría. Bajo los auspicios de la Comisión de Higiene Mental de la Liga Nacional contra el Alcoholismo, integrada entre otros, por el doctor Alfredo Cáceres, Mira y López, 1940d, brindó una conferencia en el Museo Pedagógico, abordando la historia de la higiene mental. La Revista de Psiquiatría del Uruguay, enteramente dedicada a Mira y López, 1940e, 1940f, incluyó también una conferencia brindada en la Sociedad de Psiquiatría sobre la actualidad del concepto de psicosis endocrina y además se incluyeron extractos de 2 conferencias brindadas en La Habana sobre psicoanálisis. Durante los días 22, 23 y 25 de junio de 1942, en el Salón de Actos de los Institutos Normales, Mira y López brindó un curso a través de 3 conferencias, tituladas Derivaciones de la teoría de los reflejos condicionados en el campo educativo, Importancia de la educación familiar en la formación integral de la personalidad escolar y estado actual de la denominada medida de inteligencia. Entre los días 11, 12 y 13 de enero de 1943, en el Salón de Actos Públicos del Museo Pedagógico de Montevideo, el doctor Mira y López, 1943c, dictó la conferencia El niño que no aprende. La temática sobre la que disertó respondía al interés del momento en instrucción primaria de evaluar y reorganizar la experiencia de las clases diferenciales. La primera conferencia abordó el modo de comprender al niño con dificultades de aprendizaje, la segunda conferencia abordó las causas y motivos del no aprendizaje y en la tercera, indicó una serie de consecuencias prácticas que se desprenden del uso del enfoque propuesto, Mira y López, 1943c. Durante el año 1944, el doctor Emilio Mira y López 1945 brindó un nuevo ciclo de conferencias en el Paraninfo de la universidad, abordando la orientación profesional de los escolares. El 26 de enero de 1944, desarrolló aspectos históricos de la orientación profesional en Europa y América y la exigencia de equilibrar el ser y el quehacer como logro del bienestar individual y social. 2 días después, abordó postulados generales de la orientación profesional científica, destacando los factores que es necesario integrar para un buen estudio, a saber, el individuo, la familia, la sociedad y el Estado, considerados desde el punto de vista del trabajo. El 31 de enero, el tema fue el problema de la determinación de las aptitudes profesionales a la luz de la moderna psicotipología. El 2 de febrero, se centró en las técnicas recomendables para la investigación del fonotipo personal en sus diversos aspectos productivos. En esta conferencia, abordó la aplicabilidad del psicodiagnóstico miokinético, del psicodiagnóstico de Rorschach y de las pruebas de inteligencia para obtener el psicograma profesional, potencial, del sujeto a orientar. La última conferencia se realizó el 4 de febrero y abordó las bases de clasificación de los diversos trabajos profesionales de acuerdo a sus requerimientos psicotécnicos y el porvenir de la orientación profesional en el mundo de la posguerra. Para Mira y López, la orientación profesional era una actividad científica destinada a vincular al sujeto con la tarea para la que presenta mejores disposiciones y aptitudes.
A través del estudio del sujeto era posible obtener datos del carácter, como la tendencia a la reacción, los tipos, identificar cuáles son constitucionales o adquiridos, y evaluar la posibilidad de modificación. Al finalizar la última conferencia, Mira y López 1945 destacó la situación del país, diciendo: en este país progresivo, libre y culto del Uruguay, que tanto me recuerda a la España moderna, no pasará mucho tiempo sin que estas ideas se concreten, se realicen en alguna forma y se constituyan los jalones primeros de los múltiples centros para el estudio científico de la adaptación del ser al quehacer, que creo que dentro de breves años existirán en este continente. P. 208. El normotipo uruguayo, la planificación de la investigación. En abril de 1944, 2 meses después de la vaticinadora conferencia Mira y López, el Consejo de Enseñanza Primaria y Normal, el Consejo de Enseñanza Secundaria y Preparatoria, el Consejo del Niño y el de Enseñanza Industrial, gestionaron y contrataron de manera conjunta los servicios del psicólogo catalán para organizar y ejecutar la investigación sobre el normotipo uruguayo. En primera instancia, la investigación se planificó para realizarse durante un año, finalmente su ejecución llevó 1 año y medio, desde abril de 1944 hasta septiembre de 1945. El trabajo se organizó en torno a las capacidades y recursos del Laboratorio de Psicopedagogía Sebastián Morey Otero y contó con una detallada planificación que implicó la movilización de una amplia variedad de recursos. El esquema de trabajo presentado por Mira y López designaba tareas y productos para cada espacio educativo que formó parte del estudio. La planificación dividió la ejecución de la investigación en 2 partes. En la primera parte del plan, el Laboratorio de Psicopedagogía debía encargarse de la tipificación de 1.000 escolares, de cada sexo y diferentes barrios, de 300 alumnos de secundaria y de 200 alumnos de la Universidad del Trabajo. Además, se encargaría de la preparación de un grupo de maestros, vinculados a los niños a estudiar, para que realizaran observación sistemática dentro de las aulas con finalidades de orientación. En la Universidad del Trabajo, la tarea consistía en censar los diferentes trabajos profesionales existentes en Uruguay, censar aprendices e instituciones dedicadas a la enseñanza profesional, investigación de enfermedades profesionales y accidentes de trabajo y conocimiento del mercado de trabajo. El Consejo del Niño comprometería al Cuerpo Médico Escolar, a la División Segunda Infancia y a la División de Adolescencia y Trabajo, a realizar estudios biotipológicos y médicos de los alumnos, así como estudio de aptitud física y biotipo medio del escolar y liceal. Las visitadoras sociales, por su parte, abordarían el ambiente económico y social de los alumnos, a la vez que indagarían sobre aspiraciones y proyectos de la familia con respecto al porvenir profesional de los niños. La segunda parte del plan refería a la comprobación de las fichas y test de aptitud profesional internacionales en grupos seleccionados de trabajadores, manuales e intelectuales, en ejercicio. El plan que proyectó Mira y López pretendía realizar una investigación exhaustiva de 1.000 escolares y 500 liceales, abordando los puntos de vista psicológico, médico, social y pedagógico. Para la implementación de la investigación, el laboratorio contaba con una docena de técnicos con diversas responsabilidades, que a los efectos de la investigación 3 resultaron un número pequeño de técnicos. En razón de esta dificultad, Mira y López convocó, de manera no oficial, a maestros y estudiantes de magisterio que quisieran colaborar en la investigación. Enseñanza secundaria aportó los servicios de los profesores, ingeniero Celestino Galle encargándose de la parte estadística de la investigación, el doctor Pedro Oriz quien trabajó en la parte médica y la directora del laboratorio, María Carbonell de Grompone, quien era también docente de educación secundaria. Las tareas se distribuyeron organizando secciones de trabajo con sus correspondientes equipos. La sección médica, dirigida por el doctor Carlos M. Barbeuruce e integrada por 12 médicos, que de manera honoraria se abocaron a la revisación médica de los sujetos, utilizando para su trabajo los espacios del laboratorio. La sección social estuvo dirigida en primera instancia por Reina Reyes y luego por Olga Brugnini y finalmente Elodie Artecona. 4 formaron parte de esta sección, 22 personas que actuaron como visitadoras sociales. La sección pedagógica estuvo a cargo de Magda Lousana e incluyó a 10 maestras y un maestro que fiscalizaron el trabajo de todas las maestras que realizaron observaciones sistemáticas sobre los alumnos. Posteriormente se sumaron 4 colaboradoras para el trabajo de tabulación de los datos obtenidos. La sección psicológica fue la más numerosa y se subdividió en 11 equipos: 1. Equipo de inteligencia verbal, 2. Equipo de inteligencia abstracta, 3. Equipo de inteligencia espacial, 4. Equipo de psicodiagnóstico mioquinético, 5. Catálogo de narraciones, 6. Equipo de cuestionario íntimo, 7. Equipo inventario personal de Ben Reuter, 8. Equipo de autobiografía, 9. Equipo de Rorschach, 10. Equipo de Presi, y 11. Equipo de cuestionario vocacional. Para la selección de los sujetos, se eligieron 40 escuelas de una lista de todas las escuelas de Montevideo, abarcando toda el área de la ciudad. Se les solicitó listas de los alumnos con fechas de nacimiento, se eligieron a la suerte 30 alumnos de 8 a 12 años de cada escuela, 15 varones y 15 niñas cuando eran mixtas. Finalmente se seleccionaron 1.164 alumnos. La directora María Carbonell de Grompone, la jefa de trabajos prácticos Elodie Artecona de Rincón y la ayudante Blanca 3 de Sideri de Castiglio Uni. Las profesoras de psicopedagogía realizaban algunas horas en el laboratorio, ellas eran Magda Lousán, Zaira Khusrov, Rebeca Milis, Aradríguez y Nilda S.
D. Paisé. Honorariamente trabajaban las ayudantes, Livia Pasos, Celia Merladet, Ruth Rodino y Margarita Barbellete. Reyes trabajó desde los inicios de la investigación hasta el 30 de octubre de 1944, desde esa fecha hasta el 31 de 4 de diciembre se hizo cargo Olga Brugnini y al renunciar esta última asume la jefa de trabajo prácticos del laboratorio, Elodia Artecona de Rincón. En los liceos de enseñanza secundaria, previa entrevista a los directores de los liceos, 7 y 1 femenino, se seleccionó al azar alumnos de 13 a 18 años y se redactó una lista definitiva con 30 alumnos por cada liceo, siendo al final 210 varones y 120 alumnas del liceo femenino. En los institutos normales se seleccionaron solo alumnas, 20 alumnas de cada edad entre los 13 y 18 años y se las localizó por clase y turno. La Universidad del Trabajo solicitó dar cabida a 200 alumnos varones entre 13 y 18 años. Finalmente, la muestra de secundaria se conformó de 240 alumnos de educación secundaria, 120 alumnas del liceo femenino, 120 alumnas de los institutos normales y 200 varones de la Universidad del Trabajo. Intervinieron en la investigación 1.844 estudiantes perfectamente individualizados, cada uno identificado con su nombre, sexo, edad, el lugar de estudio, la clase, el turno, datos que fueron anexados a un número para individualizar su expediente. Se estableció como regla que todas las semanas debía realizarse una reunión general de todo el personal y colaboradores, con el objetivo de organizar el trabajo y reuniones de cada equipo. En las reuniones se abordaban casos particulares, casos que presentaban algún tipo de interés y eran presentados por Mira y López y por Carbonell de Grompone. Posteriormente se sumaron como presentadores Camilo Paisé e Isidro Mas de Ayala. Los jefes de equipo presentaron los resultados y conclusiones que habían alcanzado y participaban todos los integrantes de la investigación. Se realizaron 3 cursillos, uno sobre aplicación, valoración e interpretación del psicodiagnóstico mioquinético a cargo de Mira y López, quien además brindó otro curso sobre el psicodiagnóstico de Rorschach y un tercer curso sobre estadística psicopedagógica a cargo del Dr. Horacio Rimoldi, quien invitado por Mira y López vino desde Mendoza, donde dirigía el Laboratorio de Psicología Experimental de la Universidad de Cuyo. Se sumaron a estas instancias de formación el Dr. Cerebrinsky de la Universidad de Córdoba, quien dictó una conferencia sobre el psicodiagnóstico de Rorschach y la profesora Lourdes de Viegas Campos de la Escuela de Sociología de San Pablo, brindando una conferencia sobre selección profesional en San Pablo. 11. La construcción del normotipo. La elaboración del normotipo uruguayo se fue realizando a partir de la aplicación de pruebas y test que relevaron habilidades, capacidades y condiciones de los sujetos, construyendo indicadores y datos con los que se propondrían las características y, en definitiva, un modelo del niño y el adolescente uruguayo normal. Esta traducción refleja, además del carácter científico sustentado por la psicología, la consolidación de un eje central del quehacer de la psicología que gira en torno al eje normalidad-anormalidad. Las pruebas estudiaron la inteligencia de los alumnos, indagando la capacidad de resolver problemas espaciales, la habilidad de solucionar problemas conceptuales y la disposición para asegurar el buen trato social. Se estudiaron los aspectos temperamentales y caracterológicos de los sujetos y para completar el análisis, se estudió la ficha social para conocer las circunstancias ambientales en que se desarrolla esa personalidad y los juicios de los familiares. Sobre los aspectos del carácter de los sujetos, de los resultados obtenidos se concluye que nuestros estudiantes varones son menos resistentes a las reacciones neuróticas, es decir, que tienen un menor grado de control emocional, Pasos, 1947, p. 145, y que las mujeres son menos serenas y por tanto menos resistentes a las reacciones neuróticas que los varones, tienen confianza en sí mismas al igual que los varones, Pasos, 1947, p. 151, que son más reservadas, herméticas e introvertidas que los varones, así como más sumisas y obedientes. Los varones, por su parte, tienen más seguridad en sí mismo que los hace más audaces, que por otra parte creemos es condición general en el sexo masculino, p. 151, expresa Pasos 1947 en su informe. Marta Carbonell elaboró un cuestionario donde los alumnos respondían sobre preferencias vinculadas a profesiones y oficios, adaptado a las modalidades de los niños uruguayos. El cuestionario promovía el examen sobre sí mismo y la manifestación de preferencias o aversiones con respecto a las diversas actividades vinculadas a profesiones o oficios. De los resultados, surge que los varones prefieren las actividades técnicas y las niñas las letras en similares proporciones. Las niñas prefieren mayormente las actividades que implican trato con otras personas como enseñar, cuidar niños, cuidar enfermos. Las profesiones elegidas por los varones fueron médico, ingeniero y aviador, las niñas eligieron maestra, médica y 5 profesora. Los motivos que plantean para esas elecciones son gustos propios. De los datos recabados, se destaca como de importancia el hecho de que solo el 49% de los adolescentes manifiestan un tipo vocacional definido, lo que vendría a demostrar la urgencia de que se organice en nuestro medio la orientación profesional en forma adecuada y científica. p. 443. La sección social se integró con visitadoras sociales y maestras normalistas, preparadas para investigar el medio familiar social de los estudiantes que entraron en la selección de orientación profesional.
En la sección médica, se estudiaron los datos incluidos en las fichas disponibles en el laboratorio, se agruparon según la edad y se consideraron los siguientes ítems: datos antropométricos, peso y estatura, datos funcionales, pulso, capacidad pulmonar, fuerza muscular, ritmo y orientación y equilibrio, estado de salud y enfermedades padecidas, Ferro Astray, Pérez, Reyes, 1947. Finalmente, el número total de pruebas realizadas ascendió a 8.893 y 2.243 fueron el número de fichas que integraron las dimensiones médica, pedagógica y social. En el siguiente cuadro detallamos pruebas y fichas realizadas durante la investigación. La experiencia del normotipo uruguayo constituye en sí misma un acontecimiento fundamental en la construcción y legitimación del conocimiento y aplicación de la psicología. La movilización de cientos de técnicos, autoridades, niños, técnicas, infraestructuras e inscripciones fue un hecho que no contó con precedentes y que en gran parte se hizo posible por la práctica constante del Laboratorio de Psicopedagogía en enseñanza primaria, el interés existente en la enseñanza industrial y en el acumulado de acciones, perspectivas y proyectos sintetizados en el primer Congreso de Enseñanza Especial. No encontramos registros del uso de los datos recogidos durante esta experiencia o de formulaciones posteriores sobre el normotipo uruguayo en el ámbito de la enseñanza. De todas maneras, resultó una experiencia que permite reconocer las características de la psicología en ese momento. Los diferentes enfoques del estudio, especialmente referidos a la orientación profesional, comienzan a manifestar la división de la psicología entre una concepción cualitativa de la psicología y otra cuantitativa, ligada a la matematización de los resultados, o como los 6 planteó Lagache 1980, psicologías humanistas y naturalistas en sus versiones más elocuentes, clínica y experimental respectivamente. Ambos enfoques convivieron en el seno del Laboratorio de Psicopedagogía, ya lo había planteado Morey Otero en sus inicios y seguramente esta convivencia haya posibilitado el avance sobre una concepción clínica de la aplicación de la psicología que buscaba el equilibrio de ambas perspectivas y que fue frenada a través de una disposición de la Dirección de Educación Primaria, redireccionando sus acciones sobre los cometidos originales. Para contrastar con las visiones críticas sobre el dato numérico de Sara Rey y de Magda Lauzán, aportamos un 6 comentario de Carbonell de Grompone sobre una de las versiones del psicoanálisis. En ocasión de llegar a nuestro país la obra de Melanie Klein, El psicoanálisis de niños, los comentarios realizados por Marta Carbonell, 1949c, grafican la reticente recepción de esa obra. La profesora decía que le resultaba inaudito que toda la vida infantil y todos sus problemas no puedan ser explicados sino desde un punto de vista sexual, p. 171. Considera que cuando una teoría juega ese papel totalizante, es de esperar que se encuentren confirmaciones de la teoría de manera frecuente. Ejemplifica este hecho a través de ejemplos del libro de Klein donde todo se interpreta desde la sexualidad. Esto le resulta controvertido, al igual que el hecho de hacer consciente al niño de esas interpretaciones. El enunciado final es concluyente: el libro de Klein solo puede aceptarse o rechazarse, p. 172. Es interesante ver cómo ciertas visiones críticas se situaron en la legitimidad de la traducción de la vida psíquica en datos concretos y en el énfasis adquirido por la cuantificación y no prestaron atención a otros elementos, como las elecciones laborales de hombres y mujeres o incluso a la caracterización de las personalidades, de la vida afectiva o de las actividades para cada sexo. Las diferentes interpretaciones de los datos recogidos, en torno a los estudios sobre carácter y personalidad, no recuperan los diferentes contenidos incluidos en los programas educativos para niñas y niños, así como las expectativas futuras a nivel social o laboral que para cada sexo se plantearon en el sistema de enseñanza. Estos componentes integraron la matriz de ciudadanía, que seguramente se replicó en cada hogar y en cada relación. En este sentido, no considerar estos aspectos tendió a naturalizar imágenes sociales de hombres y mujeres previamente construidas, a la vez que afianza roles, expectativas y modos de entender a cada sexo. El conocimiento teórico y técnico de la psicología, tanto como sus aplicaciones, emergen de su entorno cultural y resultan de las condiciones de su tiempo. Fue impensable, en ese momento, considerar la traducción de valores y normas arraigadas en la cultura a través del uso de técnicas científicas. La perspectiva científica se cuidó de no contaminarse de lo ideológico, lo subjetivo o social, tanto como le permitió la amplitud de las nociones de ideología, subjetividad y social. Es decir, que aquellos componentes invisibilizados en el ámbito cultural y naturalizados socialmente, que incluyeron valores y juicios construidos sobre los sexos, no fueron evidentes en el registro de lo que se entendía por ideología o subjetividad, trasladándose sobre las interpretaciones de los datos aportados por los instrumentos psicológicos. El estudio del normotipo del niño y del adolescente uruguayo debe entenderse en el marco de la problematización de la infancia. El gobierno de la infancia tiene en esta investigación acceso al mundo interno de la niñez, como nunca lo había tenido y permite conocer dimensiones del objeto de gobierno cada vez más específicas, de la misma manera que nos permite conocer elementos de la disciplina. El estudio, medición e interpretación de la inteligencia, la intimidad, el carácter, el temperamento, la afectividad y la personalidad, configuran una verdadera autopsia del mundo interior de los sujetos, y que como novedad, resulta de un doble movimiento, el de los técnicos desde una exterioridad reglada por los cánones científicos, y por los sujetos a partir de un ejercicio de introspección y reflexión interna.
2. El Centro de Estudios Psicológicos de Montevideo. El Centro de Estudios Psicológicos de Montevideo, creado el 29 de enero de 1945, expresa en su acta fundacional que su fin es la intensificación, organización y realización del estudio de psicología sistematizada, teórica y aplicada, Centro de Estudios Psicológicos, 1948b, p. 4. Los participantes del acto fundacional y firmantes del acta se reconocieron 7 como discípulos de la escuela psicológica desarrollada por Baclaredecki, el discriminacionismo afectivo. La concreción del Centro de Estudios Psicológicos se dio luego de un periodo que fue desde 1933 a 1944, en el que el profesor Redecki se dedicó a divulgar la psicología en el Uruguay y especialmente el sistema que elaboró, logrando rápidamente adeptos destacados, como lo fueron los Dras. Lorenzo Merola, Camilo Paisé y Alfredo Cáceres. La ausencia de una formación sistematizada en psicología llevó a muchos interesados en la disciplina, y ahora reunidos en torno al psicólogo polaco, a organizar un colectivo con la finalidad de crear una escuela profesional. El Centro de Estudios Psicológicos de Montevideo fue un espacio de formación con un plan de 4 años de duración, que desde su creación hasta 1947, formó a 179 alumnos. En el primer año del programa de formación, se ofrecieron cursos de psicología general, en el segundo año psicología diferencial y psicopatología funcional, en los 2 últimos años del curso psicología social colectiva y la psicología aplicada, abarcando la psicología jurídica, psicología médica, psicagogía, psicología pedagógica y psicotecnia. La tarea de atención y divulgación que asumió el centro se desarrolló a través de varias vías. En 1946, se creó un consultorio psicagógico para niños y al año siguiente, se publicaron una tesis, un volumen de psicología aplicada y comenzó a circular la hoja de psicología. En el segundo semestre de 1947, se publicó el primer número de la hoja de psicología, expresando el interés por la divulgación de la psicología, planteando que surge, como consecuencia de la natural necesidad, sentida por cada conjunto de hombres solidarios en sus intereses, convicciones e ideales científicos, de hilarse con el ambiente cultural y abrir para la ciencia cultivada sendas de penetración hacia un campo social y humano más vasto. Centro de Estudios Psicológicos de Montevideo, 1947, p. 1. 17. La formación en el centro. Las clases del Centro de Estudios Psicológicos durante el primer semestre de 1948 se realizaron en los locales del centro, en el Museo Pedagógico y en la Facultad de Derecho. Se cursó parte del programa de Psicología General, parte del programa de Psicología Diferencial y el programa completo de Psicología Social. Siguió el curso de Psicología Jurídica y de 8 Psicagogía, agregando cursos para aquellos alumnos que cursando el quinto año, se encontraban preparando sus tesis. Los cursos de Psicología General, además de los alumnos inscriptos, contaban con la presencia de oyentes y alumnos enviados por el Consejo de Enseñanza Primaria y Normal, Centro de Estudios Psicológicos de Montevideo, 1948 a 1949. En la hoja de Psicología número 5, aparece una circular tomando el tema del ejercicio profesional, titulado Algunos problemas relativos a la formación de psicólogos. En esa circular, el Centro de Estudios Psicológicos vuelve sobre la idea de la formación profesional. Se cuestiona si es pertinente que con el avance de la ciencia psicológica, la formación se dé en facultades de medicina o ciencias naturales, cuando en realidad se exigiría una formación profesional que a su vez impacte en el ejercicio profesional. El programa de Psicología Social contenía los siguientes puntos: problemas, objetivos y métodos, diferenciación 8 psicológica de las colectividades humanas, aglomeración, muchedumbre, sociedad, adaptación psicológica como factor de vida social, fenómenos psicológicos básicos en la psicología social, conciencia de comunidad y solidaridad, conciencia de responsabilidad, formas sociales de relaciones psíquicas interhumanas, amistad, enemistad, convivencia, matrimonio, génesis psicológica. Del poderío individual en la sociedad, conciencia de fines sociales, conciencia de libertad concebida como fin y programa, lemas y programas, conciencia de aspirabilidad. Aspiraciones individuales de los miembros de la sociedad, diferenciación psicológica de las entidades sociales, génesis psicológica y aplicación individual y colectiva de los valores sociales. 18. La atención psicológica en el centro. El consultorio psicagógico infantil fue el servicio de atención psicológica del Centro de Estudios Psicológicos. Funcionó 6 horas a la semana, con la actuación de los ayudantes y practicantes que realizaron exámenes y confeccionaron fichas. Además del consultorio, posteriormente se creó un laboratorio de psicotecnia, sumándose el estudio psicotécnico del niño. Este estudio se traducía en un psicograma, donde se disponía de una grilla de datos detallando función por función, todas las dimensiones psíquicas correspondientes a la personalidad. Desde el Centro de Estudios Psicológicos, 1948 a 1949, se entendía que el estudio severamente científico de cada funcionalismo psíquico y de sus variantes y correlaciones individuales evidenciará en cada caso el origen de la desadaptación y permitirá atacar con éxito lo inadecuado en su misma fuente y no inútilmente en sus últimas expresiones activas, ya que modalidades de conducta aparentemente semejantes suelen obedecer a los más variados desarreglos de los mecanismos funcionales o de la correlación interfuncional. P. 39.
El segundo número de la hoja de psicología del año 1948 abría con una apuesta fuerte, la propuesta de realización del primer Congreso Latinoamericano de Psicología. En virtud que el último Congreso Internacional de Psicología fue el de Francia en 1937 y que el Congreso planificado para realizarse en Viena, en 1940, no se pudo efectuar, el Centro de Estudios Psicológicos vio la oportunidad de organizar un evento en tierras sudamericanas. Creyendo en la posibilidad de una reunión de los psicólogos y cultores de psicología en nuestro continente, el Centro de Estudios Psicológicos de Montevideo, 1948, lanza esta propuesta de organizar, para principios del año 1950, el primer Congreso Latinoamericano de Psicología en Montevideo. P4. Además de las posibilidades de actualización y creación de lazos, se planteó la idea de generar una plataforma permanente que sirviera a la coordinación de la enseñanza y aplicación de la psicología en Sudamérica. El llamado realizado por el Centro, 1948 a 1949, tuvo rápida repercusión y varios psicólogos de diferentes países mostraron interés en participar, lo que llevó a fijar las fechas del Congreso del 20 al 30 de julio de 1950. 20. Primer Congreso Latinoamericano de Psicología. El primer Congreso Latinoamericano de Psicología inició sus actividades el día 20 de julio de 1950, con una reunión de camaradería en la que el representante del comité de recepción, el profesor Eduardo J. Couture, brindó la bienvenida. A la mañana siguiente, se inauguró el Congreso en el Senado de la República, presidido por el profesor Carlos M. Domínguez, contando con la asistencia del comité de recepción, delegados de los ministerios de Instrucción Pública, Interior y Exterior y representantes de facultades y diversas instituciones científicas. El discurso inaugural estuvo a cargo del vicepresidente de la República, el señor César Mayo Gutiérrez, que destacó de la psicología la trascendencia científica y social de una disciplina que al mismo tiempo que amplía y afirma constantemente su imperio a través de la sucesión de las investigaciones y del tránsito de las teorías, va poniendo sus copiosas conquistas al servicio de la comunidad humana. P10. Las palabras del vicepresidente de la República abordaron algunos aspectos de la psicología y se centraron en destacar el valor cultural de un encuentro de tal magnitud, y en esa apreciación vinculó a la psicología en tanto estudio de los más íntimo, con la posición de cada uno en la sociedad, frente a la cultura y frente a la democracia. Expresó: es evidente que el conocimiento de la psicología nos hace conocer y amar nuestra democracia. P14. El Congreso procedió a elegir a sus autoridades y por unanimidad, resultó electo presidente el profesor Dr. Baclaredecki y los profesores Dr. Víctor de Brito Ubelo y Dr. Gonzalo Bosch como vicepresidentes. Entre otras autoridades, también se nombró como presidente honorario del Congreso al profesor Dr. Carlos Vaz Ferreira. El temario del Congreso se desplegó en 3 ejes: el primero, contribuciones a la criteriología de la psicología contemporánea; el segundo, contribuciones a la psicología general, diferencia, social y psicopatología; y el tercer eje, contribuciones a la psicología aplicada y a las prácticas de aplicación. El punto alto del Congreso se dio en las 2 últimas sesiones plenarias, donde se abordó el tema de la profesión del psicólogo. La resolución del Congreso frente al tema de la profesión del psicólogo fue la siguiente. Y formación del psicólogo. 21. A. El Congreso señala la necesidad social de contar con los servicios de psicólogos profesionales especializados. B. En consecuencia, el Congreso aconseja la creación de escuelas superiores profesionales, tipo facultad, destinadas a la formación y capacitación profesional del psicólogo, en todos aquellos países en que no existan organismos. 2. Responsabilidad del psicólogo. A. El Congreso destaca la necesidad de hacer una clara delimitación de la esfera de acción del psicólogo. B. El Congreso señala la importancia de ser formulada la responsabilidad profesional del psicólogo en los casos de colaboración con otros profesionales o ejercida autónomamente. 3. Ética profesional del psicólogo. El Congreso confirma la necesidad de trazar normas referentes a la ética profesional del psicólogo. 4. El Congreso designará una comisión permanente, encargada de estudiar los problemas que quedaron planteados precedentemente y de proponer medidas que fueran necesarias. Redecki. Tuboras y Nieto, 1950, p. 19. Participaron del Congreso 55 delegados de Uruguay, 40 de Brasil, 14 de Argentina, 2 de Perú, 2 de Estados Unidos, 2 de Chile, 1 de México y 1 de Colombia. Se resolvió que el segundo Congreso Latinoamericano de Psicología se realizara en Curitiba, Brasil, en julio de 1953. Siguiendo las directivas del Congreso, el Centro de Estudios Psicológicos de Montevideo, 1948b, convertirá progresivamente su escuela profesional de psicología en Facultad de Psicología, P16. El centro previó hacer ese pasaje desde 1951 a 1954, el programa sería de 4 años y el plan era anexar materias a la formación específica brindada en el centro de estudios. El claustro expedirá el título de bachiller en psicología a los alumnos que cumplan con la formación de 4 años y presenten una tesis sobre un tema de psicología. Después de 2 años de actividad profesional, que puede ser desarrollada en la investigación, en la enseñanza o en la aplicación de la psicología, el bachiller recibirá el título de habilitado en psicología.
Al oficializarse la facultad, el Ministerio de Instrucción Pública deberá disponer de los requisitos para la formación y obtención del título de doctor en psicología. Sin dar tiempo a la oficialización, el Centro de Estudios elaboró rápidamente un reglamento interno del claustro docente. Este claustro estaría formado por los profesores, docentes libres, encargados de curso y asistentes, y su labor consistiría en confeccionar programas, dirigir la enseñanza teórica y práctica. El claustro docente vela por el funcionamiento del laboratorio y consultorio psicagógico, designa los encargados de materias auxiliares y resuelve la matriculación de los oyentes libres, P19. Al informar el inicio de cursos del centro en 1951, ya se nombró como el comienzo de la Facultad Libre de Psicología. En marzo, se realizó el acto de apertura donde concurrió en 22. Representación del ministro de Instrucción Pública, el señor Félix Ricardi, Centro de Estudios 9 Psicológicos de Montevideo, 1952. Al año siguiente, se informó que funcionaban 2 años lectivos de la Facultad Libre de Psicología y se preveía para el año siguiente, 1953, la totalidad de los cursos funcionando. Mientras la facultad parecía instalarse y avanzar según los planes, el futuro congreso en Curitiba se llenaba de complicaciones. Redecki, en sus funciones de presidente de la coordinación, llegó a Curitiba para dictar 3 cursos. La planificación del congreso tomó otro rumbo y las gestiones no llegaron a concretarse. Redecki solo pudo dictar un curso de psicología general, no se dieron a conocer los miembros de la comisión coordinadora ni del comité de recepción y se cambió el temario del congreso, que además de ser difundido, contenía errores. Todos estos acontecimientos provocaron que el segundo congreso se aplazara y finalmente no habría otra versión del mismo, Centro de Estudios Psicológicos de Montevideo, 1953. En la mañana del 25 de marzo del año 1953, fallece el profesor Redecki. La hoja de psicología de 1953 recoge los reconocimientos y semblanzas realizada por diferentes personalidades, desde estudiantes y docentes de la Facultad Libre de Psicología, los migrantes polacos en Uruguay y diferentes autoridades de gobierno. El 5 de diciembre de 1953, la profesora del Centro de Estudios Psicológicos de Montevideo, María Esther Domínguez, en ocasión de celebrarse el primer Congreso Brasileño y Jornada Latinoamericana de Psicología, dictó una conferencia sobre la profesión del psicólogo. Uno de los principales problemas, destacado por la profesora, era la improvisación y la necesidad de unificar criterios para desarrollar una buena preparación. El psicólogo profesional o aplicador, como se lo llamaba, debe fundamentar su actividad en la totalidad del conocimiento psicológico, debe ser a la vez teórico y práctico. Por tal motivo, argumentaba que el psicólogo no puede improvisarse ni tampoco fabricarse, destaca la presencia de ciertas condiciones naturales en las que incluye la capacidad de comprensión, frecuencia afectiva que permita la empatía, manejo de valores humanos, sentido de responsabilidad, madurez, permanencia y cariño. Domínguez 1953 decía que, aspiramos, en este momento en que la necesidad del psicólogo es de una urgencia indiscutible y en que la improvisación de psicólogos es una peligrosidad indiscutible también, a contribuir a subsanar esos dos aspectos, p. 40. La muerte de Redecki provocó el debilitamiento del Centro de Estudios Psicológicos y sus diferentes actividades se fueron diluyendo. A pesar de esto, las iniciativas en torno a la formación profesional ya estaban dando sus primeros pasos en la Universidad de la. El ministro era el profesor Eduardo Blanco Acevedo. 9. 23. República, el primero en la Facultad de Medicina, que ya había comenzado a funcionar, y el segundo, en negociaciones en el marco de la Facultad de Humanidades y Ciencias. 24. 3. LACLINICAMEDICO. Psicológica, de la atención a la formación en psicología infantil. La Clínica Médico-Psicológica del Hospital Pedro Vizque fue creada en septiembre de 1947 y a su cargo estuvo el Dr. Julio Marcos. La creación de la clínica contó con el apoyo del ministro de Salud Pública del momento, el Dr. Enrique Claveaux. El Dr. Julio Marcos cuenta que este servicio nació como una derivación lógica de una necesidad real de nuestra pediatría, cuál es el estudio integral del niño en sus dos sectores fundamentales, el somático y el psíquico, es decir, considerado como unidad psicosomática, SIC, Marcos, 1949, p. 7. La organización de la clínica médico-psicológica implicó las dificultades inherentes a una iniciativa que intentaba conjugar perspectivas y dimensiones diversas, dificultades que tocaron aspectos científicos, administrativos y financieros. El objetivo fundamental de la clínica médico-psicológica fue abordar el estudio psicosomático del niño encauzándolo a una adecuada orientación psicoterápica, además de supervisar el desarrollo psicológico normal del niño. 25. La atención psicológica a la infancia.
Para la clínica médico-psicológica, el niño era una unidad psicosomática y en función de esto y de considerar cada etapa de la niñez con sus rasgos específicos, incluyó 3 secciones para desarrollar su labor: los estudios somáticos, donde se realiza el diagnóstico somático; los estudios neurológicos, con su respectivo diagnóstico neurológico; y el estudio psicológico, que culminaba en el diagnóstico psiquiátrico, que de manera integrada conformaban el diagnóstico final. El diagnóstico somático lo realizaba el médico derivante o, en su defecto, cuando esto no ocurría, un médico de la clínica. El estudio neurológico lo realiza el director de la clínica y el estudio psicológico se iniciaba con una etapa de psicotecnia y luego, un diagnóstico final con la intervención del médico psiquiatra. La clínica médico-psicológica contó con una sala de juegos, requerimiento que las corrientes psicoanalíticas consideraban como material necesario para el trabajo con niños. Además, para el estudio de los niños, se emplearon las escalas de maduración de Gesell y Amatruda y las de Buller y Hetzer. Para el estudio de la inteligencia, se utilizaron los test de Termen-Merrill, Yerkes y Barral, y la afectividad fue explorada con los test de Rorschach, Semantic Perception Test, TAT, de Murray, figura humana de Goodenough y test de Brown. Para completar los estudios, se aplicaba la fábula de Despert y técnica de juego. Los estudios se completaban con un cuestionario íntimo, a lo que se agregan entrevistas con los padres o cuidadores de los niños, sumando finalmente el informe de la visitadora social. En sus primeros años de funcionamiento, realizó tareas de enseñanza a través de clases que se dictaron en el Hospital Dr. Pedro Vizque y que, según Marcos 1949, revisten la novedad que fue la primera vez que se incorpora a la enseñanza de Pediatría Nacional las nuevas orientaciones psicopatológicas, P35. Las clases fueron dictadas por personal de la clínica y profesores invitados. Complementando estas actividades, se participó en ateneos en los hospitales Pereira Aracel y Pedro Vizque. En estas instancias participaron los técnicos en psicología, por primera vez con trabajos propios, como lo fueron el trabajo de Achard sobre el estudio psicológico del niño lisiado, pseudoretardo mental. Retardo pedagógico por dispraxia, autoría de Julio Marcos y Laura Achard, y narcoanálisis en el estudio de una tartamuda, de Achard y Luis Prego. El trabajo de Laura Achard, estudio psicológico del niño lisiado, formó parte de los contenidos de los cursos de perfeccionamiento dictados en el Instituto de Pediatría. 26. La investigación también fue una de las actividades de la clínica médico-psicológica. En el repertorio de estudios, se encuentran el estudio psicosomático sobre el asma infantil, los aspectos psicológicos de la epilepsia infantil y la investigación sobre el ulcus gastroduodenal en niños. Marcos 1949 expresa que como plan de futuro, se estableció la formación en psicotécnicas especializadas para que puedan realizarse prácticamente fuera de la clínica las investigaciones necesarias en los problemas de la neuropsiquiatría infantil, P37, y también que la clínica encara actualmente como plan de futuro la necesidad de hacer el estudio psicoanalítico de algunos niños, para lo cual tratamos de vincularnos a la Escuela Psicoanalítica Argentina y de ir a la formación de psicoanalistas especializados en niños en el Uruguay, P38. El vínculo entre psicoanálisis y la clínica médico-psicológica puede encontrarse en la figura de Laura Achard. La jefa de la sección psicotécnica de la clínica, fue docente de secundaria, trabajó para el Laboratorio de Psicopedagogía Sebastián Morey Otero y se formó en psicoanálisis junto a un grupo de estudio que continuó la senda iniciada por Pérez Díez Pastorini. La práctica y difusión del psicoanálisis tuvo en este médico psiquiatra un actor 11 fundamental. Los viajes a Buenos Aires para analizarse con Ángel Garma y supervisar con Ángel Cárcamo y Pichón Riviere, su rol como jefe de clínica de la Cátedra de Psiquiatría de la Facultad de Medicina y el estudio del psicoanálisis con un grupo personas ávidas por aprender y aplicarlo, sentaron las bases para crear la Asociación Psicoanalítica del Uruguay, reconocida por la IPA en 1961, Bruno, 2001, Freire, 1988. El grupo se inició por 1944 a 45 y para los años 50, algunos de ellos fueron autorizados a ejercer. En 1954 Willy Baranger 12. Psicoanalista didacta, se instaló en Montevideo y tomó en análisis a todos los integrantes del grupo. Como práctica novedosa de intervención, la clínica médico-psicológica realizó una experiencia de psicoterapia colectiva con un grupo de madres, como modalidad de tratamiento a niños con diferentes problemas. La comunicación que realiza Nieto 1957 sobre la experiencia, pone de relieve 2 dimensiones, una sobre el tratamiento de los padres y otra el valor de la psicoterapia colectiva. El valor de la psicoterapia grupal se sostenía en el valor del grupo como fuerza terapéutica, como medio de lograr modificaciones intrapsíquicas en los individuos. El grupo de estudio estuvo integrado por Mercedes Freire de Garbarino, Rodolfo Agorio, Gilberto Colás, Héctor Díez Garbarinol, Juan Carlos Rey, Fernando Taragano, Juan Pereira Anavitarte, Laura Achard y Marta Lacabe. Valentín Pérez Pastorini, 1895 a 1948, psiquiatra, jefe de la clínica de la Cátedra de Psiquiatría en 1930. Inició un grupo 11 de estudios en psicoanálisis con otros psiquiatras como Alfredo Cáceres, Héctor Garbarino, Mario Berta y Mercedes Freire. Todos aquellos que eran autorizados a ejercer debían ir a supervisar a Buenos Aires con analistas didácticos de la 12 Asociación Psicoanalítica Argentina. 27. La formación en psicología.
Infantil. La labor de la clínica médico-psicológica se fue desarrollando por dos vías en paralelo: la atención a la población y la formación, tanto de su propio plantel como ofreciendo cursos en otros ámbitos. Esto motivó que se planteara a la Facultad de Medicina la formación en psicología infantil y que en 1950 se iniciaran los cursos de psicología aplicada a la infancia, en el marco de la sección Auxiliares del Médico de la Facultad de Medicina, Asociación de Psicólogos Universitarios Egresados de la Escuela de Tecnología Médica, 1983. La Facultad de Medicina entendía a la sección Auxiliares del Médico como un cometido complementario y actualmente indispensable, impuesto por la técnica y la táctica de la medicina moderna en su esfuerzo de superación. Facultad de Medicina, 1959, p. 1. La Facultad de Medicina garantizaba la capacitación y el contralor de los colaboradores en su actividad y entendía esta función como el ofrecimiento amplio y generoso de 13 posibilidades de capacitación para todos aquellos que se sientan en condiciones y vocación para colaborar desde distintos planos y en variadas modalidades en la función asistencial del médico. Facultad de Medicina, 1959, p. 1. El curso de Psicología Infantil tenía una duración de 2 años y 3 meses como mínimo, contando con cursos teóricos y prácticos desarrollados en la Clínica Médico-Psicológica del Hospital Pedro Vizque. La dirección del curso de Psicología Infantil estuvo a cargo del Dr. Julio Marcos y como finalidad, desde su iniciación en 1950, ha sido y es fundamentalmente la capacitación de personal técnico especializado en la exploración psicológica del niño. Facultad de Medicina, 1959, p. 17. En octubre de 1957, se conmemoraron 10 años de la fundación de la Clínica Médico-Psicológica del Hospital Pedro Vizque. En el marco de los festejos organizados por la Sociedad Uruguaya de Pediatría, el profesor Dr. Julio Marcos detalló en su exposición la forma en que se llegó a crear la clínica, tras una lucha ardua y tenaz contra el ambiente y muchas veces la incomprensión general. Sociedad Uruguaya de Pediatría, 1958, p. 421. Las palabras del Dr. Julio Marcos reflejan un escenario complicado, de lucha contra el ambiente, marcando severamente el comienzo de un relacionamiento difícil entre la medicina, especialmente ciertos sectores de la psiquiatría y el novel profesional de la psicología. El curso continuó de manera más sistematizada las actividades de formación iniciadas en la Clínica Médico-Psicológica del Hospital Pedro Vizque y se orientó hacia un tipo de formación particular, destacando el enfoque integral y el trabajo interdisciplinario, la especialización en el abordaje y tratamiento de niños y las experiencias de campo. El repertorio de tareas asignadas a los técnicos, a la vez que reconocía la experticia del conocimiento de la psicología, las ubicaba bajo la supervisión de la acción médica. Los técnicos en psicología infantil realizaban tareas asistenciales, de asesoramiento psicológico en el primer nivel de salud y la recolección de datos para su posterior análisis. En tanto, formación destinada a la colaboración y el auxilio de la medicina quedó situada en una configuración de relaciones en la que su accionar, además de dependiente, resultó monitoreado y encauzado, generando así los primeros rasgos identitarios del técnico en psicología. El impulso profesionalizante y formativo no se agotó en la propuesta del ámbito de la medicina. Otro circuito estaba generando su espacio desde fines de la década del 40 dentro de la Universidad de la República, la Facultad de Humanidades y Ciencias. 29. Psicología universitaria. El proceso que culmina en la creación de la licenciatura en psicología. La participación de estos actantes resultó decisiva en el alcance o cambio de las metas propuestas, en tanto se dieron juegos de fuerzas, negociaciones y conflictos, que tramitaron la difícil institucionalización de la psicología en la Facultad de Humanidades y Ciencias. La imagen que proponía Marcos, sobre un ambiente complejo, también puede situarse sobre el proceso de creación de la licenciatura. Los diferentes actantes involucrados en este proceso portaron intereses y motivaciones particulares, que tradujeron de diversas formas con el fin de interesar, convencer o desestimular a otros. 30. La disputa por la creación de la licenciatura en psicología. El inicio de la formación en psicología dentro de la Facultad de Humanidades y Ciencias resultó de un proceso controvertido, en el que se vislumbra el conflicto inherente a la profesionalización de la psicología y la concomitante delimitación del campo de ejercicio profesional, conflicto que puso en juego intereses de diferentes actores disputando el gobierno de la psicología institucionalizada. 14. En este proceso se pueden destacar dos figuras centrales, Horacio Rimoldi y Mario Berta. 15. Sin embargo, es preciso ubicarlos integrados a una red de actores, artefactos, instituciones y normas que incidieron en la configuración de un entramado que tiene sus historias. En febrero de 1948, el Consejo Directivo de la Facultad de Medicina resolvió designar a Mario Berta en el cargo de ayudante del Laboratorio de Psicología de la Clínica Psiquiátrica. Berta asumió funciones en marzo de 1948 y ocupó el cargo hasta su renuncia en octubre de 1949. Unos meses después de su renuncia, el 31 de marzo de 1950, el Consejo de Facultad de Humanidades y Ciencias resolvió solicitarles a Juan Cebrito del Pino, Mario Berta y Rebeca Milís la elaboración de un programa de psicología experimental para un curso de 5 meses a dictar en la facultad. El plazo otorgado por el Consejo fueron 30 días.
El 19 de abril de 1950, el doctor Mario Berta envió al decano doctor Justino Jiménez de Aréchaga y al consejo de la facultad una comunicación respondiendo a la solicitud de la facultad y presentando el programa para el curso de psicología experimental. Por otro lado y al mismo tiempo, existía un circuito de comunicaciones solapándose con el movimiento ya iniciado con Berta como protagonista y que convocó la figura de Horacio Rimoldi. El investigador argentino, participante de la investigación dirigida por Mira y López sobre el normotipo uruguayo, se encontraba desarrollando sus actividades de investigación en la Universidad de Chicago. La síntesis del proceso de instalación de la licenciatura habitualmente se resumió en que en 1951 se le solicitó al doctor 14 Horacio Rimoldi crear la licenciatura de psicología, la propuesta de Rimoldi no se concreta, y en 1956, Mario Berta finalmente propone un programa para dar inicio a la formación. Scarlata 1998 plantea sobre este episodio que, por razones que no nos resultan aún claras, la propuesta de Rimoldi es presentada pero no llega a implementarse. P. 61. El doctor Mario Berta, médico psiquiatra de profesión, jugó un papel importante en la institucionalización de la psicología 15 en la Universidad de la República, sin embargo fue duramente cuestionado por sus posturas ideológicas y por asumir posteriormente la dirección de la Escuela Universitaria de Psicología durante la dictadura cívico-militar, 1973 a 1985. 31. El 13 de noviembre de 1950, el decano Justino Jiménez de Aréchaga invitó a participar al doctor Horacio Rimoldi a la Facultad de Humanidades y Ciencias. Rimoldi llegó a Uruguay en febrero de 1951 y en mayo, a pedido de Jiménez de Aréchaga, el investigador argentino presentó una propuesta para crear un instituto de psicología y organizar la licenciatura en psicología. La propuesta de Rimoldi se tituló Memorándum para la creación del Instituto de Psicología y la organización de los estudios para la licenciatura en psicología y se perfiló desde el inicio sobre el campo de la investigación y la experimentación. De los fines propuestos para el espacio de formación se destaca que el Instituto de Psicología debe encargarse en primer lugar de la investigación psicológica pura y en segundo lugar de la enseñanza de la psicología, tratando en ambos casos de desarrollar en cada alumno independencia y sentido crítico científico y facilitando el trabajo de aquellos que demuestren originalidad y vocación por estos estudios. Rimoldi, 1951, p. 2. Rimoldi planteó que por el momento, la formación debía ser de licenciado en psicología y que posteriormente, cuando fuese posible, deberían fijarse nuevas condiciones para implementar la formación para el grado de doctor. Obtener el grado de licenciado requeriría un mínimo de 3 años y no más de 6 años, considerando las siguientes condiciones. 1. Un número mínimo de cursos incluyendo los obligatorios. 2. Un examen final. 3. Tesis sobre un tema psicológico fijado de común acuerdo con los intereses del alumno y que versará sobre un tema de investigación. Y 4. Examen oral, que incluiría abordar el tema de la tesis, posibles investigaciones y metodología científica general. Los cursos propuestos para la formación en el marco del Instituto de Psicología fueron: las condiciones para ser estudiante planteadas por Rimoldi fueron bastante exigentes. Era necesario: 1. Antecedentes de haber cursado satisfactoriamente estudios completos en escuelas universitarias. 2. Entrevista con al menos 2 profesores del instituto. 3. Conocimiento de idioma inglés, lectura de texto psicológico. 4. Examen por medio de pruebas mentales suministradas por el instituto, optativo. 5. Después de esto, el cuerpo docente podría requerir un examen sobre los conocimientos científicos básicos de cada alumno antes de la admisión. La propuesta de Rimoldi se destacó por la rigurosidad del plan y por el planteo sistemático del mismo. Se podría deducir que, aunando esfuerzos con las actividades propuestas por Berta, la llegada de Rimoldi precipitaría el proceso de creación de una carrera de formación de psicólogos. Sin embargo, esto no fue lo que aconteció. Durante su estancia, Rimoldi parece haber ido creciendo en descontento y lo manifiesta en varias cartas que envía a los diferentes decanos de la facultad durante su estadía. El 24 de 16 de noviembre de 1950, Rimoldi contestó a la solicitud de Jiménez de Aréchaga diciendo que su principal interés era el entrenamiento de psicólogos y la creación de un centro de estudios donde se llevaran adelante tareas de investigación. Posteriormente, el 5 de diciembre de 1950, Jiménez de Aréchaga le responde que por el momento se establecerían algunos cursos y que estudiaba la posibilidad de organizar la licenciatura. En otra carta del 28 de diciembre de 1950, le planteó a Rimoldi que está estudiando sus ideas sobre la formación en psicología y que confía en que encontraremos una buena fórmula para la futura organización de una licenciatura o serie de estudios en esta materia. Rimoldi, 1951, p. 2. Rimoldi llegó a Montevideo en febrero de 1951, en mayo presentó su propuesta y no recibió respuesta de manera inmediata, lo que motivó que en el mes de julio se entrevistara con el nuevo decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias, el Dr. F. Pitelugue. El contexto de recepción de la propuesta de Rimoldi se volvió frágil y cambiante, por lo que vuelve a entregar una copia del memorándum, esta vez, al nuevo decano Dr. Emilio Oribe, que 17. Grandes procesos mentales un semestre.
Desde 1950 a 1953 el decanato de Facultad de Humanidades fue asumido por 4 profesores. 1950 a 51 el Dr. Justino XVI Jiménez de Aréchaga, 1951 el Dr. Fructuoso Pitelugue, 1951 el Dr. Emilio Oribe y de 1952 a 1955 Carlos Vaz Ferreira. El Dr. Emilio Oribe, 1893 a 1975, obtuvo el título en Medicina en 1919. Integró el Consejo Nacional de Enseñanza 17 Primaria y Normal, 1928 a 1936. Mantuvo amistad con Carlos Vaz Ferreira, con quien compartió el proceso fundacional de la Facultad de Humanidades y Ciencias. Estuvo involucrado en diversas propuestas en torno a los estudios psicotécnicos en la enseñanza primaria y al desarrollo de los estudios psicopedagógicos. 33. Tampoco contestó. El 8 de noviembre de 1951, envió una nueva carta preguntando directamente si la facultad continuaba con interés de crear una licenciatura en psicología. En notas enviadas al decanato el 20 y 29 de junio de 1951, así como en las entrevistas y en las cartas posteriores, además de recalcar los motivos de su llegada a la facultad, Rimoldi denunció las reiteradas falencias con las que se encontró en el intento de llevar a cabo su trabajo. En una carta fechada el 8 de noviembre, Rimoldi 1951 es enfático y plantea: científicamente es imposible trabajar en condiciones tales que cualquier problema de investigación se transforme en un problema de azar por carecer de ciertos elementos necesarios. P. 3. Con respecto al problema de la licenciatura, solicitó que la facultad se pronuncie durante el mes próximo y se resuelvan los problemas planteados en la nota. Las respuestas a las comunicaciones de Rimoldi, o la ausencia de ellas, reflejan un ambiente académico indiferente y hostil, considerando que fue un académico invitado a desarrollar actividades en la universidad. La falta de interlocutores estables, las deficiencias locativas y de materiales para el laboratorio constituyeron un ambiente desgastante y poco receptivo. Esto no implicó que se le cerrara las puertas a la psicología, si tal vez a un modelo en particular, ya que en ese mismo periodo se encontraba el Dr. Mario Berta, brindando cursos de psicología en la licenciatura de Filosofía de la misma facultad. Las actividades de enseñanza de Berta durante 1951 se centraron en un curso sobre fundamentos psicológicos del psicoanálisis. En 1952 dictó un curso sobre psicología de la personalidad, curso crítico, teórico experimental. Berta recalcó que existe en los estudiantes un verdadero interés por la psicología experimental. Y es de gran importancia que en la Facultad de Humanidades y Ciencias se desarrolle un curso crítico de psicología experimental, donde se muestren los pretendidos alcances de ciertos psicodiagnósticos y las exageraciones ilusorias de la cuantificación psicológica. Facultad de Humanidades y Ciencias, 1952b. Resulta pertinente considerar la posibilidad que las exageraciones ilusorias de la cuantificación psicológica refieran directamente a la propuesta de Rimoldi, que seguramente ya había abandonado la Facultad de Humanidades y Ciencias para no volver. De esa época, resultan ilustrativos los testimonios de Elida Tuana y Juan Carlos Carrasco. Tuana entiende que los médicos no admitieron que un psicólogo y médico argentino, de gran predicamento, que se había formado en psicología con Sersten, nada más y nada menos, se quedara aquí. Menetti y Ocampo, 2011. Carrasco sintetiza esa etapa de esta manera. El Dr. Rimoldi dio el curso preparatorio y colaboró con la organización y el programa para fundar la Facultad de Psicología. Estuvo durante los años 51 y menos 52 en la Facultad de Humanidades y 34. Ciencias, pero después se lo desplaza. Algunos hombres uruguayos con mucha influencia dentro de la universidad y dentro de la política nacional hicieron que ese instituto fundado por Rimoldi pasara a otra gente, y es a partir de 1956 que se funda la licenciatura en psicología, con la posibilidad de librar título universitario de licenciado con nivel de facultad. Sospecho y creo que el impedimento venía más por la Facultad de Medicina de Uruguay que por argentino, Rimoldi. Sin duda, gente de mucha influencia dentro de la Facultad de Medicina lo desplaza. Oyberman, 2001. Las palabras de Tuana y Carrasco reflejan con claridad cómo el ámbito académico de la psicología fue un territorio en disputa. Rimoldi lo recordó de una manera menos sufrida, destacando a quienes lo acompañaron en ese momento. Entre enero del 1951 y fines del 52, la FHC de la Universidad de la República de Uruguay me contrató como profesor para organizar la carrera de psicología. Inicié allí el segundo laboratorio de psicología que me cupo dirigir en América del Sur. Hoy día, doy gracias a ese grupo de entonces jóvenes científicos uruguayos que me tocó en suerte dirigir, y de ellos guardo especial amistad, recuerdo y continua comunicación y cooperación. Oyberman, 2002. El circuito en que se movió Rimoldi y en donde pretendió situar una perspectiva de la psicología, vinculada fuertemente a la estadística y las mediciones, resultó inestable. La falta de aliados, tanto de grupos sociales relevantes, como la ausencia de artefactos y por ende de mecanismos de inscripción, Latour, 1995, y de los datos a generar y movilizar, interrumpieron la consolidación de la propuesta y debilitaron la posibilidad de que una de las versiones de la psicología se instalase como eje de la formación de psicólogos.
El grupo reunido en torno a la figura del Dr. Berta, formado en gran parte por médicos, sostuvo su presencia y alineó perspectivas más próximas y familiares a los colectivos locales, incluyendo el psicoanálisis y la psicología experimental. Este grupo se favoreció de la fortaleza del 18 saber médico local, que no dejaría escapar de su égida el naciente campo de la formación profesional en psicología. Al mencionar psicoanálisis no hacemos alusión a la imagen de la institución psicoanalítica y a los psicoanalistas, sino al 18 psicoanálisis que integraba los recursos teóricos y técnicos de algunos médicos psiquiatras en ese momento y que posteriormente serán causa de la controversia entre legos y médicos. 35. Psicología universitaria estabilizada. Las actividades dirigidas a la creación de la licenciatura en psicología se continuaron luego de la partida de Rimoldi y adquirieron una tendencia más fuerte. Al curso de psicología incluido en la licenciatura de filosofía en el año 1953, se le adjuntaron una serie de conferencias, donde a la vez que se brindó un panorama de los contenidos considerados para incluir en la formación de psicólogos, se dio a conocer al colectivo involucrado en tal 19 iniciativa. Las acciones del colectivo se dirigieron a consolidar un espacio académico en la Facultad de Humanidades y Ciencias. En una carta a Carlos Vaz Ferreira, Berta 1953 planteó que de acuerdo a los fines de la facultad, esta debía jerarquizar definitivamente la enseñanza y la investigación psicológica desinteresadas, P1. En razón de esto, solicitó presupuesto para el laboratorio de psicología. Los argumentos fueron varios. Inició con: la enseñanza superior de la psicología no puede prescindir, hoy en día, de la práctica psicológica, que ejemplifique en forma concreta las ventajas, dificultades y limitaciones en la aplicación de los test mentales, Berta, 1953, P1. Ese mismo año dictó el curso, Introducción a la Psicología Experimental, basado en la necesidad que el estudiante viva de manera crítica lo que estudió en el curso, Berta, 1953. Las acciones dirigidas a concretar un espacio de formación en psicología concluyeron positivamente en 1956. Dos movimientos precipitaron el alcance del objetivo buscado desde hacía ya un tiempo: por un lado, el pasaje de las diversas instancias ligadas a la psicología para el sector de ciencias de la facultad y por otro lado, la creación del Instituto de Psicología y con esta creación, se hizo posible el inicio de la licenciatura en psicología. A inicios de 1956, ingresó a consideración del Consejo de la Facultad de Humanidades y Ciencias el proyecto de inclusión de la cátedra y el laboratorio de psicología en el sector ciencias de la facultad, elaborado por el Dr. Mario Berta. El fundamento principal sostenía que la psicología es considerada, por la mayoría de los psicólogos, como una disciplina científica particular y autónoma dentro del grupo de las ciencias naturales, Facultad de Humanidades y Ciencias, 1956, p. 1. Los argumentos para movilizar a la psicología sobre el campo de las ciencias se dirigieron primero a separar a la psicología de la filosofía y de la especulación filosófica y luego a situarla en el lugar que consideraban le correspondía. Para esto, el Dr. Berta tomó la definición de la psicología experimental como una ciencia natural, ya que los métodos que aplica son propios de las ciencias naturales, observación y experimentación. No obstante, propuso que la psicología empírica debía mantenerse en contacto con la filosofía. El 23 de marzo de 1956, se aprobó la propuesta de licenciatura en psicología. Entre los fundamentos para la creación de la licenciatura, se destacó la existencia de cursos sistematizados en psicología en la mayor parte de los países adelantados del mundo. Se hizo énfasis además en el interés de los estudiantes por los estudios psicológicos y que la Universidad de la República no ofrecía posibilidades de formación en una disciplina de constante crecimiento. Esto, según se planteó en el proyecto, determinaba que la formación fuera autodidacta o que los interesados ingresaran en escuelas o clínicas que limitan la especialización a determinado sector de la profesión, Facultad de Humanidades y Ciencias, 1956 b. p. 4. El plan presentado se estructura de la siguiente manera. A. Directrices básicas. El plan de la licenciatura en psicología debe constituir un todo orgánico, debidamente ordenado y estructurado, y con una adecuada jerarquización interna entre las distintas materias y cursos que lo componen. P. 6. La idea no fue organizar un plan a partir de la yuxtaposición de cursos, sino que tenía un sentido y se construyó bajo los siguientes principios. 1. En el primer año se dan los fundamentos filosóficos, biológicos y matemáticos imprescindibles. 2. En lo referente al conocimiento psicológico propiamente dicho se instituye una progresión a través de los 4 años que va a. De lo general a lo particular, b. De lo teórico a lo aplicado y experimental. Esto implicó que la enseñanza de la psicología general estuviera antes que la psicología individual, y que no fue posible experimentar, ni aplicar sin saber las teorías o fundamentos de lo que se va a aplicar y experimentar previamente. 37. 3. Los conocimientos de la psicología, teóricos y experimentales, no debían impartirse dogmáticamente en ninguna escuela psicológica particular. Un ejemplo de esto, se dice en el documento, son los 3 cursos que figuran en el programa sobre doctrinas psicológicas, psicología experimental y test psicológicos.
Se plantea estudiar el psicoanálisis freudiano, la psicología individual de Adler, la analítica de Jung, las corrientes reflexológicas, la topología de Lewin, la Gestalt teoría y en el campo experimental, se analizarán críticamente los diferentes test psicológicos de Rorschach, Mina y López, Esondí, Murray y Jung. 4. Se planteó estimular el desarrollo de una actitud crítica, planteado intensamente en los cursos de investigación y ética psicológicas de cuarto año. 5. La duración anual y semanal se estableció de acuerdo a las otras licenciaturas de la facultad. B. Para local y material se dispone de los recursos de la facultad, frente al personal técnico y auxiliar se destaca. 1. La cátedra de psicología elevada a rango de instituto no cuenta con ningún colaborador. 2. La inscripción cada 2 años facilita las soluciones económicas. 3. El profesor titular de psicología debe dictar un curso por año, pero se ofrece para dictar otro de manera honoraria. 4. Los cursos de primer año, Introducción a la Estadística e Introducción Biológica y Fisiológica, no necesitan constituirse en cátedras, por lo que podrían ser dictadas por ayudantes especializados y supervisados por docentes de la facultad que se. Año materia horas pasaje. Primer año. Psicología general, con especial énfasis en psicología de la forma, 3 HS, semanales prueba y trabajo introd. Filosófica a la psicología. Historia de la psic. Racional y EMP. 3 HS, semanales prueba introducción biológica y anatomía fisiológica y psicológica. 3 HS, semanales prueba introducción a las estadísticas. 3 HS, semanales prueba psicología diferencial. Biotipología. 3 HS, semanales trabajo psicología experimental, estudio crítico de las metodologías. 3 HS, semanales prueba teórica y práctica. Segundo año. Doctrinas psicológicas. Psicoanálisis, psicología individual, 3 HS, semanales trabajo estadística aplicada a la psicología. 3 HS, semanales prueba teórica y práctica psicología de las edades. 3 HS, semanales trabajo psicología social. 3 HS, semanales trabajo. Tercer año. Doctrinas psicológicas, John, Esondí, 3 HS, semanales trabajo test psicológicos, por semestre o por trimestre. 3 HS, semanales prueba teórica práctica psicología aplicada, psicotecnia, psicopatología, etc. 3 HS, semanales TRAV. Visitas test psicológicos. 3 HS, semanales prueba teórica práctica. Cuarto año. Doctrinas psicológicas, behaviorismo, reflexología, etc. 3 HS, semanales trabajo investigación y éticas psicológicas. 3 HS, semanales seminario y trabajo. 38. Ofrezcan honorariamente. 5. Los pocos profesores con los que se hace necesario contar en el futuro podrían ser contratados para dictar tal o cual curso y durante el tiempo que indique el programa. 6. Con estas medidas, se preveía que la licenciatura iniciase con el personal técnico del Instituto de Psicología, Facultad de Humanidades y Ciencias, 1956b. En octubre de 1958, una comisión especial de la Sala de Humanidades, a la que asistieron profesores y estudiantes, consideraron y aprobaron por unanimidad el nuevo plan de estudios para el doctorado y la licenciatura en Psicología, SIC, presentado al Consejo Directivo de la Facultad, con fecha 14 del corriente mes, por los profesores Mario Berta y Alejandro J. Silvera, Berta y Silvera, 1958, p. 1. El plan de estudios de la licenciatura se modificó a través de la supresión y sustitución de algunas materias, y de la reordenación de aquellas materias de aplicación y práctica o más cargadas de contenido crítico, que pasaron al final de la carrera. Los cambios en el plan de estudios, así como la inclusión de la formación de doctorado, fue 21 fundamentada por la comisión encargada de elaborar la propuesta, como una cuestión de extrema necesidad para la formación de especialistas competentes en psicología pura y aplicada, y en la enseñanza de esta ciencia. El objetivo se dirigía a brindar una formación acorde a los desarrollos actuales de la disciplina, disminuir los riesgos vinculados a formaciones no controladas y fomentar el desarrollo sistemático de la investigación. El plan renovado se proponía acoger la diversidad de enfoques teóricos y prácticos en psicología, reconociendo la complejidad de sus objetos, que reflejan la coexistencia de orientaciones tan disímiles como la psicología naturalista y la psicología como ciencia del espíritu, SIC, Berta y Silvera, 1958, p. 4. El doctorado se dirigió a posicionar la actividad de 22. Investigación y la crítica como fundamentos del trabajo independiente. El grado de doctor C. Obtendría mediante la aprobación de la cursada y de la tesis de doctorado, lo que significaba la continuidad de los estudios durante 6 años. La formación práctica incluía 4 semestres sucesivos de práctica integral en los temas de orientación vocacional, psicología infantil normal y patológica y psicopedagogía, psicología clínica e investigación pura. El programa de doctorado no llegó a contar con egresados, pero se definieron los perfiles de la formación universitaria en psicología para los primeros años de aplicación del plan. El plan propuesto por el Dr. Berta consolidó a la psicología experimental en la propuesta. El plan vigente constaba de 4 años, 18 materias y 58 horas mensuales. El plan proyectado duraría 6 años, contendría 26-21 materias y pasaría a 114 horas mensuales.
Aún no se contaba con una formación en psicología social, por lo que el curso opcional Cultura se brindaría en la 22 Facultad de Humanidades o en la de Derecho, hasta tanto no se contara con el curso de Psicología Social. El psicoanálisis sería de orientación freudiana y se brindarían métodos y teorías del conductismo, reflexología y otras orientaciones experimentales. 39. Formativa, haciéndose un lugar entre la perspectiva de Rimoldi de una psicología ligada a la estadística pero sin muchas diferencias conceptuales y una psicología de sentido hermenéutico y aplicación clínica que comenzaba a trazar con fuerza un perfil y que posteriormente se constituiría en la senda y finalidad de la formación profesional en psicología. Esta concepción en la psicología universitaria local se continuó hasta principios de los años 60. En 1966, Berta renunció al cargo de director del Instituto de Psicología, en un clima que reflejaba la continuidad de las disputas en la psicología académica. Entrevistado Juan Carlos Carrasco, dice sobre el alejamiento del Dr. Berta. Luego empezaron las diferencias, porque claro, mi postura en materia psicológica era diferente a la de Berta. Berta nunca pospuso la bandera médica con respecto a la de la psicología, Berta lo que quería era otra cosa, y allí empezaron las diferencias. La ida de Berta del Instituto de Psicología no la provoqué yo, sino que fue provocada fundamentalmente por una postura de él y de quienes queríamos que el Instituto de Psicología fuera otra cosa. Ahí se dio que los órdenes, estudiantes, docentes y egresados, dijeron el periodo de Berta se terminó. Carrasco, 2003. El entramado de actores involucrados en la institucionalización de la formación universitaria en psicología, entre disputas y encuentros, aportaron a construir el perfil de lo que sería, en definitiva, la primer propuesta de formación de licenciados en psicología. A pesar de los conflictos y de los intentos de ubicar en ese proceso su propio programa de acción, la TOR, 2001, los grupos compartieron el interés de construir un espacio de formación universitaria, el aspecto en común, que seguramente permitió mantener medianamente estable el entramado en torno a la psicología durante 5 años. Las personas que se involucraron en ese proceso, más que nada aquellos interesados en formarse o perfeccionarse, no parecen estar atados a grupos cerrados y estables, sino más bien, que circularon por diferentes espacios de formación y procesos de formalización de la carrera de psicología. Los grupos que pueden identificarse con mayor claridad son el grupo formado en torno a Rimoldi, con técnicos del Laboratorio de Psicopedagogía Sebastián Morey Otero, proponiendo una psicología experimental ligada a la medición y las estadísticas y con un fuerte perfil investigativo. El grupo movilizado en torno a Berta, constituido básicamente por médicos y con un perfil experimental, de investigación y con cierta apertura a lecturas de sesgo hermenéutico como el existencialismo y el psicoanálisis. Otro grupo, no tan consolidado, pero acompañando el proceso de institucionalización, tiene que ver con aquellas personas con una perspectiva de la psicología, ya no tan ligada a la investigación y con cierta inclinación a fortalecer la aplicación de la psicología, como lo fue Juan Carlos Carrasco y que, en definitiva, accederán a dirigir el espacio universitario de 40. Formación en psicología luego de la renuncia de Berta. Las diferencias entre los grupos emergen con intensidad al momento en que se juegan y comprometen ciertos rasgos corporativos, primero en los movimientos de creación del espacio de formación en psicología y posteriormente en el ejercicio profesional. Un sector formado por médicos se ubica con mayor incidencia en ese proceso y su accionar determinó muchos de los efectos en el campo de la psicología en las décadas de los 50 y 60. Ejemplo de esto es el relacionamiento que establecieron con el psicoanálisis y específicamente con la Asociación Psicoanalítica del Uruguay, en adelante APU. En febrero de 1956, la APU logró su personería jurídica, sus actividades venían desde 1950 y no generaron conflictos con el sector médico. Durante el proceso de conformación de la APU, jugó un rol importante Willy Baranger, quien además, a instancia de Jorge Galeano Muñoz, ingresó como docente de Psicología Profunda en la licenciatura dirigida por Berta 23, Freire de Garberino, 1988, Liechtenstein, 1992. El propio Baranger brinda pistas sobre el foco del conflicto entre médicos, específicamente psiquiatras y la psicología. Hubo un cierto momento en que la Sociedad de Psiquiatría se sintió molesta por el crecimiento del psicoanálisis y allí trató de cortarle la pata psicológica. El psicoanálisis tiene dos patas básicamente, la medicina, no solo lo psicológico, Liechtenstein y Viñar, 1992, p. 276. La pata psicológica, como lo menciona Baranger, implicó la impronta profesionalista del quehacer del psicólogo, refería al avance de la psicología sobre el campo de la intervención clínica en detrimento de la formación puramente académica movilizada desde los sectores que proponían una psicología experimental. La Facultad de Humanidades y Ciencias, dentro de una universidad profesionalista por excelencia, ha sido un reducto de la investigación y de la academia. A pesar de esto, el impulso para descentrar a la psicología de la labor académica y ubicarla en el camino del ejercicio profesional, ganó fuerza en el contexto de los años 60. En esos años, la universidad redefinía su rol social, ubicando la extensión universitaria y la aplicación comprometida del conocimiento como un fin esencial. El primer plan de estudios resultó de la transacción entre grupos sociales, intereses académicos, perspectivas de la psicología y también de concepciones de la educación superior y de la universidad como proyecto cultural.
No podemos descartar otro tipo de elementos que jugaron su parte, la invisible red de fidelidades que comenzó a tejer el quehacer clínico entre pacientes, didactas y analistas, generó un activo intangible que es muy difícil de sopesar en la actualidad. Este activo trasciende corporaciones, estamentos y jerarquías y habilita a componer nuevas versiones sobre el conocimiento y práctica de la psicología. El doctor Jorge Galeano Muñoz ocupó la dirección del Instituto de Psicología luego de la salida de Berta y antes del ingreso 23 de Carrasco en el cargo de dirección. 41. En este complejo entramado, el plan de estudio sintetizó en su propuesta una concepción científica de la psicología, cuya expresión fundamental fue la psicología experimental. Desde esta idea, se intentó formar a los futuros licenciados en psicología, sin embargo, esta impronta fue relegada tempranamente, los rasgos aportados por la medicina y la educación fueron dando lugar a un proceso de construcción identitaria de mayor autonomía. Las nuevas generaciones de estudiantes y licenciados se apropiaron de la elaboración de su propio proyecto y en definitiva de los rumbos de la psicología universitaria, que los llevaría directamente a la confrontación. 42. Psicólogos. El 7 de diciembre de 1953 se constituyó la Sociedad de Psicología del Uruguay, con la finalidad de propender al desarrollo de la psicología como ciencia y como profesión, Sociedad de Psicología del Uruguay, 1993, p. 3. Juan Carlos Carrasco 1993, actor importante en esta creación, cuenta que a fines de la década del 40 conoció en el Hospital Maciel a Jorge Galeano Muñoz. Carrasco, estudiante de medicina, y Galeano, ya médico, ingresaron al laboratorio de psicología de la clínica psiquiátrica como ayudantes. 24 en 1950, luego de un concurso de oposición, ocuparon 2 cargos en el laboratorio de la clínica psiquiátrica, dirigido en ese entonces por el doctor Mario Berta. 25. A instancias de Galeano, Carrasco conoció a Washington Riso. Los 2 primeros actuaban en los hospitales, Riso en la enseñanza industrial. En aquella época no era fácil hablar de psicología en los ambientes médicos, chocábamos con fuertes resistencias y muchas tomaduras de pelo, el ambiente psiquiátrico tampoco era muy proclive al discurso psicológico. Carrasco, 1993, p. 25. Esta situación provocaba sensaciones de aislamiento, que se tornaron en posibilidad de conectar y nuclear a aquellos interesados en psicología, que hasta el momento mantenían un accionar disperso. Carrasco, Galeano y Riso se contactaron con Clemente Stable y le propusieron involucrarse en la conformación de una sociedad de psicología. Además citaron a aquellos conocidos en el disperso ámbito de la psicología para formar una asociación. 26. La reunión se efectuó en una sala lateral al Paraninfo de la Universidad de la República, el 7 de diciembre, y a fines de ese mes se definió el Estatuto de la Sociedad de Psicología del Uruguay, donde se estableció que se propendería a la formación universitaria del psicólogo y a la reglamentación del ejercicio de la profesión. Carrasco, 1993, p. 26. En la sesión número 15 de la Sociedad en 1954, Carrasco presentó la aspiración de quienes egresaron del curso de Psicología Infantil, de plantear el reconocimiento y legalización de la profesión de psicología. La comisión directiva tomó para sí el planteo y por unanimidad decidió impulsar la creación del título universitario de psicólogo. Las acciones que llevó adelante la sociedad, la creación de la licenciatura en Psicología de la Facultad de Humanidades y Ciencias y la presencia de psicólogos en busca de su reconocimiento, generaron un escenario de conflicto con la psiquiatría. El laboratorio de psicología en el marco de la clínica psiquiátrica fue creado a iniciativa del Dr. García Aust. García 24 Aust, 1888 a 1954, profesor de psiquiatría, junto a Echepari, Rossi, Zico y otros, fundó la Sociedad de Psiquiatría e impulsó la publicación de la Revista de Psiquiatría del Uruguay. Expresamos anteriormente que el Dr. Berta fue designado como ayudante en marzo de 1948 y el 27 de febrero de 1950, 25 fue designado jefe por el Consejo Directivo de la Facultad de Medicina. Carrasco 1993 cuenta que, sentados en torno a una mesa de café de la esquina de 21 de septiembre y Libertad 26, intersección de la Primavera y la Libertad, Galeano, Riso y yo, tiramos las primeras líneas de lo que debería ser la propuesta que elevaríamos a las personas de nuestro conocimiento. p. 26. 43. Universitario. La profesionalización de una disciplina implica un modo particular de división del trabajo, una especialización de las tareas controlada por sus agentes legitimados, es decir, formados y certificados para ese ejercicio. Freyson, 1996. La psiquiatría en Uruguay construyó desde finales del siglo XIX una jurisdicción para su profesión que desembocó en la definición de un territorio de ejercicio profesional. Abbott 1988 plantea que esos territorios pueden reclamarse o pretenderse por otras profesiones y que éstas pueden ocupar las jurisdicciones de 2 maneras, cuando se encuentran vacantes o luchando por ellas. Al reclamar jurisdicción, una profesión pide a la sociedad reconocer su estructura cognitiva a través de derechos exclusivos. Jurisdicción tiene no solo una cultura, sino también una estructura social. Abbott, 1988, p. 59. En razón de esto, la psiquiatría exigió exclusividad sobre la jurisdicción construida, por lo que se defendió, manteniendo la subordinación de la
Psicología, no solo a partir de un orden simbólico establecido entre ellas, sino a través de actos de exclusión y coerción, Abbott, 1988. El 27 de mayo de 1958, en ocasión de reunirse la Sociedad de Psiquiatría del Uruguay, el Dr. Reyes Terra 1958 disertó sobre la relación entre psiquiatría y psicología a partir de la definición de intrusismo científico, a saber, el conjunto de prácticas médico-terapéuticas realizadas por quienes no son médicos. En este grupo están comprendidos los psicólogos clínicos y psicoterapeutas, y los psicoanalistas no médicos, profanos o legos en medicina, p. 38. Para el autor, el técnico psicólogo no médico debía tener prohibido el arte de curar, mientras que resulta un técnico insustituible en el marco del diagnóstico, cumpliendo una función auxiliar, su autonomía se ubica en las funciones de guía, consejero u orientador, Reyes, 1958. En el mismo año, el Dr. Mario Berta, director del Instituto de Psicología de la Facultad de Humanidades y Ciencias, publicó el informe Límites y campo de acción de la psicología en relación con la psiquiatría. El informe fue solicitado por la Comisión Directiva de la Sociedad de Psiquiatría a fines del año 1957 y comienza precisando que la psicología y la psiquiatría presentan muchos aspectos comunes y puntos de contacto, pero, a pesar de ello, ambas disciplinas ostentan una separación doctrinaria, teórica y práctica, técnica y formativa, que no es posible desconocer porque ella arrastra consigo consecuencias de jerarquía en distintos planos. P. 3. El informe destaca que ambas profesiones utilizan conceptos y términos de las dos disciplinas científicas, y que a pesar de los múltiples puntos de contacto, sus formaciones son distintas y serias a la vez. Si bien Reyes Terra argumentó que el arte de tratar y curar al enfermo es monopolio del médico, Berta planteó que de hecho ambos profesionales trabajan juntos sin que ello genere conflictos, se da la colaboración en la docencia y en la práctica. Al final del artículo concluye y realiza ciertas sugerencias, entre ellas, la creación de una escuela de psicoterapia y la exigencia de formación especializada para el psicoterapeuta, siendo formaciones base para esta especialización, psiquiatría y psicología. La salomónica propuesta realizada por el Dr. Mario Berta nunca se implementó, el autor se encontró ubicado en la red de controversias traduciendo intereses opuestos. Por un lado, la formación médico-psiquiátrica de la cual él mismo es consecuencia y por otro lado, la novel formación en psicología, de la que su cargo como director lo ubicaba como causa de su surgimiento y desarrollo. La psicoterapia fue el territorio donde se planteó la limitación de la acción de los psicólogos por parte de los psiquiatras, un punto de discordia que plasma las diferentes interpretaciones que darán origen a la controversia. La flexibilidad interpretativa, Pinch y Bisker, 1987, sobre métodos, técnicas y aplicaciones de un conocimiento, lleva a pensar que además de argumentos técnicos y disciplinarios, refiere a la materialidad del dispositivo de intervención clínica. Esta materialidad incluye aspectos semióticos, financieros y socioculturales sintetizados en la disputa sobre un aspecto del ejercicio profesional de dos profesiones. En 1960, la Sociedad de Psicología del Uruguay, en el marco de las primeras jornadas uruguayas de psicología realizadas entre el 4 y 6 de noviembre, organizó una mesa redonda con la presencia de 4 relatores abordando diversos aspectos de la profesión del psicólogo. El relato sobre los aspectos legales de la profesión, a cargo del Dr. Aldo Solari, deslizó una consideración que provocó cuestionamientos. Al referirse a los límites del ejercicio profesional planteó que evidentemente hay un límite, que es el límite en el cual ese ejercicio entra en colisión con los monopolios reconocidos a las profesiones ya existentes, ello es el caso típico de las aplicaciones terapéuticas. Parece indudable que la aplicación terapéutica de los conocimientos psicológicos pertenece a la medicina y exige en este país, por ahora por lo menos, el título de médico. Carrasco, Varela, Boquete y Solari, 1961, p. 13. 46. Juan Carlos Carrasco cuestionó el planteo focalizando en el error que implica concebir estas definiciones como inmutables, naturalizadas e incuestionables. La propia evolución existencial del hombre, así como el cambio de paradigmas sobre las que se fundamentan, hacen insostenible plantear la idea de los monopolios. La confrontación entre ambas interpretaciones, sobre la aplicación terapéutica de los conocimientos psicológicos, expresa con claridad la disputa sobre una jurisdicción, Abbott, 1988, y sobre la composición de los territorios de ejercicio profesional. El proceso de construcción de una identidad propia y de autonomía disciplinar de la psicología tuvo un primer momento fundante en la diversificación de las formaciones al interior de la universidad. La formación como auxiliares del médico contrastó con el signo de autonomía con el que se autoproclamó la psicología al definirse como ciencia independiente, Tuana, 1993. Posteriormente, todo el proceso a la interna de la Facultad de Humanidades y Ciencias, que transformó la psicología en varios sentidos, pasó de una formación con un perfil estadístico y experimental a uno menos rígido compartiendo perspectivas experimentales y hermenéuticas, de la preeminencia de lo cuantitativo al aumento de lo cualitativo en las diversas versiones de la psicología, de un perfil academicista a uno profesionalista. La construcción de este perfil profesionalista y las acciones de delimitar el campo de ejercicio fueron el eje de la disputa entre las profesiones, sí.
La disputa sobre la jurisdicción posibilita evidenciar la existencia de un grupo social en torno a la psicología ya consolidado y capaz de desplegar argumentos propios tendientes a su reconocimiento social y su legitimidad profesional, y también se debe reconocer que entra en disputa sobre la dimensión financiera del territorio. La idea de monopolio esgrimida por un sector de la psiquiatría sintetiza el interés por la exclusividad en las acciones sobre un territorio y sus recursos, y en ese sentido, implica la dimensión financiera. La disputa entre las profesiones no pone de relieve esta dimensión y se vuelve un elemento cajanegrizado, Latour, 2001, de los ejercicios profesionales. Referirse al territorio de ejercicio profesional, como ámbito de aplicación de conocimientos y tecnologías, relega su significación de territorio como ámbito del mercado. La noción de mercado y la exclusividad. En la oferta de un producto, trazada en la noción de monopolio, ensamblan sobre él. Entramado del universo, sí, una nueva lógica, la de oferta y la demanda. Los años anteriores a la formación del profesional de la psicología estuvieron codificados por la acción del Estado, los años venideros abrirán otros escenarios y nuevos ensambles. El mercado, la oferta y la demanda se conectarán al ejercicio liberal de la profesión y se ubicarán como un fuerte componente en la construcción identitaria del profesional de la psicología. Estas nuevas dimensiones en el campo de la psicología se desplegarán luego de los años 60 con mayor intensidad. Como plantean Filgueira, Garcés, Ramos y Jaffe 2003, los años posteriores a la década del 60 se caracteriza por el debilitamiento progresivo de la incidencia del Estado en la regulación, gestión y gobierno de la vida de las personas, a la vez que crece el accionar del mercado. Este escenario contendrá la profesionalización del quehacer de los psicólogos y el despliegue del ejercicio liberal de la profesión enredado entre las lógicas estatales y las de la oferta y la demanda del mercado. De estos ensambles emergerán otras historias.